Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, precioso Dios, por tu amor tan grande y por cada oportunidad que tú nos das, Señor, para poder impartir tu palabra, para oír tu palabra, para aprender, Señor, y ejecutar lo que tú nos has dado y poder también enseñarlo, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, que estás en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. La enseñanza que tengo para ustedes hoy lleva como título, ¿quién te domina? ¿Quién domina tu vida? Y el pasaje bíblico, el fundamento en la palabra que quiero que trabajemos en esta enseñanza es Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Pablo le escribe aquí a Timoteo sobre las dos opciones quizás que pueda tener el ser humano. Por una parte, el espíritu de cobardía que no viene de Dios. Y por la otra parte, lo que sí viene de Dios, el poder, el amor y el dominio propio. Ahora, nosotros necesitamos siempre tener claro en cuanto a lo que vamos a escoger. Y ahí vale la pregunta de quién domina nuestras vidas. O sea, por quién escogiste es lo que te va a dominar. Por quién tú decidiste es quien te va a dominar. De parte de Dios tenemos al Espíritu Santo y Él trabaja en nosotros para formar todo lo que viene de Cristo y su gobierno a mi vida. Es dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida con lo de Dios. Y del Espíritu Santo viene su fruto, el fruto que se desarrolla en mí. Hay un fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio, que es templanza, que es autocontrol, que es moderación, que es dominarme a mí mismo. Pero ese dominarme a mí mismo es difícil, es muy difícil. Algunas veces pudieras tú dominar a una persona, pudieras dominar a varias personas, pero dominarte a ti mismo cuesta bastante. Porque hay que sacrificar unas cuantas cosas y generalmente no reconocemos que necesitamos de Dios, que nos domine Él, y entonces nos dominan otras cosas. No nosotros a nosotros mismos, aunque creemos a veces que sí, pero no es así. Y pareciera que para dominarme a mí mismo pudiese ser en mis fuerzas, pero no es en mis fuerzas. Aunque sí hay un trabajo que yo tengo que hacer, hay una parte que me corresponde a mí, no es en mis fuerzas que lo voy a alcanzar. Cuando tú ves a un niño, quizás tan vulnerable puede ser, ese niño no sabe lo que es el dominio propio, está muy niño, y a él lo domina cualquier cosa que le pongan, que le guste, eso lo domina. Es muy niño. Por eso ese niño necesita siempre el cuidado de sus padres. Pero a veces los padres le dejan que el teléfono o el internet lo domine. Cuando se está más crecidito, ya eres un joven, ¿qué te domina? Las corrientes que el sistema lanza, lo que el mundo asoma, las fiestas, el reggaetón, cuántas cosas hoy que son moda, que el sistema coloca para atrapar a los jóvenes, eso domina a los jóvenes. Pero cuando se está más
adulto ya, hay cosas con las que debiste cortar hace tiempo, sin embargo, siguen dominando a muchas personas, los vicios, algo de este mundo que incluso te puede haber llevado a perder tu hogar, a traer problemas en la familia o en tu economía o en tu salud. Y eso está dominando a ese adulto y sin embargo no lo toma en cuenta, que siga destruyéndolo. Y por eso lo importante de este tema que vamos nosotros a ver hoy o que estamos ya viendo. Dios quiere que tú tengas dominio propio, pero aunque pareciera que esa es una opción, y le hablaba de dos caminos hace rato, no es opcional, porque el cristiano debe solo caminar por donde está el Espíritu Santo para que Él, trabajando en mí, se desarrolle su fruto. Y uno de sus frutos es dominio propio. Dios quiere que yo lo tenga, pero vuelvo y repito, esto no es opcional. Esto es sí o sí, debes tener dominio propio para pelear contra lo que es este mundo, esta cultura, este sistema, lo que las tinieblas colocan para sacarte del propósito de Dios. El mundo hoy impulsa lo que es el hedonismo, desde siempre, pero hoy mucho más, el hedonismo. Y hedonismo tiene que ver con el placer, tiene que ver con el libertinaje. Y entonces la persona no frena en la búsqueda de ese placer. Y por eso muchas personas buscan más el placer que el dominio propio. Si no conocen a Dios, menos el fruto del Espíritu que debe formarse en la persona que abre su corazón para conocer de Dios. Y entonces esa persona va a decir, no le hago daño a nadie con el libertinaje que tiene en su vida, con el placer, dándole rienda suelta a todo lo que quiere, vive, disfruta, no pares, pudiera decir alguien. Pero no le lleva a nada bueno. Y le hablo al cristiano, al que conoció de Cristo. Mucha gente está fuera de los caminos de Dios hoy en día porque hubo un momento en que no pudo decir que no. En que no se pudo mantener en aquello que pensaba que era su convicción. No tuvo firmeza, no tuvo dominio propio. La Biblia nos enseña en Proverbios 16:32, escribe Salomón, y habla de mejor es aquel que sabe esperar, el que tarda en airarse, que el fuerte. Y dice Salomón, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Él está diciendo que es mejor el ser paciente que el ser poderoso. Está diciendo que es mejor dominarte a ti mismo a que domines a muchos. Y eso tiene que ver con señorearnos sobre nuestro espíritu. O sea, nosotros ser entendidos de que el Espíritu de Dios gobierna en mi vida y por lo tanto señorea sobre mi vida. Somete a todo lo que soy yo en esta tierra, porque lo que Dios pone en mi vida debe someter a todos los demás en mí. Dominio propio es tener firmeza, convicciones fuertes en Cristo. Autocontrol. El apóstol Pedro nos habla de algunas características que deben estar en el cristiano. Son como la forma de comportarse aquel cristiano que tiene buena conciencia, que es lo que más trabaja el apóstol Pedro. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 5 al 7, él recalca algunas cosas. Dice que vosotros también
poniendo toda diligencia para conquistar estas cosas, para alcanzar ciertas cosas. Y él dice, dando a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y a ese afecto fraternal amor. Esas características deben estar en nosotros si somos cristianos, si seguimos a Cristo. Ahora, esto es una lucha tremenda. Esto es una lucha en el día a día por parecernos a Cristo, porque el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas, pero hay días que no vamos a querer. Y aquí tenemos que estar agarrados de Dios y ser entendidos que lo que Dios dice en su palabra para nosotros es lo mejor. El apóstol Pablo está encarcelado, lo llevan a declarar, está frente a Félix, que era la autoridad en ese momento, y a Félix le cayó bien Pablo. En capítulo 24 de Hechos, versículo 25, dice que Pablo está disertando con él en cuanto a lo que es la justicia que viene de Dios, el dominio propio que debe estar en aquellos llamados cristianos, y el juicio venidero en el que todos rendiremos cuentas. Félix se espantó, dice el versículo. Se espanta por estas tres cosas. Pero yo creo que lo que más le llama la atención a él es el que el cristiano en su comportamiento debe controlar todo lo que son sus deseos, sus ambiciones, lo que su cuerpo le pide. El cristiano debe tener dominio propio. Y Félix se espanta y le dice a Pablo, mira, ahora vete, que te lleven a tu calabozo, pero yo no quiero hablar más contigo por ahora. O sea, entendamos algo. Para el que no es cristiano, estas cosas pudieran ser locura. Pero para el que conoce a Cristo, es necesario en nuestras vidas desarrollar el fruto del dominio propio. Ahora, ¿cuál área de nuestras vidas necesita el dominio propio? Pablo lo escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y ahí Pablo refiere que nosotros debemos ir a la santificación a la cual Dios nos lleva. Nuestro glorioso Dios nos lleva a una santificación. Y ahí Pablo nos habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles, somos guardados irreprensiblemente para la venida de Cristo. Pablo está haciendo énfasis en que somos espíritu, alma y cuerpo, tripartito. Pero ese espíritu necesita ser alimentado, esa alma necesita ser enseñada y ese cuerpo necesariamente tiene que estar sujeto. Muchas personas toman en cuenta el alma y el cuerpo, el espíritu no, pero el espíritu es quien nos va a conectar con el Espíritu de Dios. En el espíritu va a ser formado o sembrado el cristiano, va a ser colocado como tal, trabajado el fruto del dominio propio. Y entonces esa alma es educada, ese cuerpo es sometido. Es necesario que nosotros entendamos esto. Todo nuestro ser va a ser impactado por el poder de Dios para poder desarrollar el fruto del Espíritu y en este caso el dominio propio. Ahora, ¿cuáles áreas de nosotros deben ser trabajadas con el fruto de la templanza, con el dominio propio? Y quiero hablarle de 6 áreas de nuestra vida. La primera, el cuerpo. Nuestro cuerpo debe tener dominio propio. En
la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma. Y dice, hermanos, por la misericordia de Dios, le habla de que nuestros cuerpos deben ser presentados en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Pablo. Está hablando de que tu cuerpo, vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio. En el Antiguo Testamento el sacrificio era físico. En el Nuevo todo va donde no se ve, para que se refleje donde se ve. El cuerpo vivo. Todo lo que nosotros somos como tal en nuestro cuerpo, nos presentamos al Señor sin nada que esconder. Santo, apartado para nuestro Señor. Aunque estemos en medio de muchas cosas, somos apartados para nuestro Señor. Y agradable tiene que ver con ese temor a Dios que desarrollamos en el día a día. El temor al Señor es agradarle en todas nuestras cosas. Pero hay cosas que nos gustan, que llenan nuestro cuerpo, que nos dan placer, algunas exquisiteces como tal. Esto tiene que ver con todo lo que viene a tu cuerpo. Y alguien pudiera preguntar, ¿y el placer es bueno o es malo? El placer ni es malo ni es bueno. Porque los excesos son los que te llevan a ti a cometer el error. Dios tiene que estar al control en nuestra vida de todas las cosas, aún de aquello que te puede dar placer, porque son placeres sanos. Pero tengamos cuidado con esto. Pablo habla de ese agradar a Dios, que es el temor a Dios, pero atención, es agradar a Dios, no a mí mismo. O sea, primeramente yo agrado a Dios, pero muchas personas buscan el agrado propio primeramente, y no es así. Cuando Pablo habla del culto racional, culto quiere decir devoción. Devoción es dependencia. O sea, mi culto que sea a Dios y todos los días. Mi dependencia que sea de Él. Ahora, esto tenemos que ir aprendiéndolo, porque esto no es que nosotros lo vamos a hacer de ahora para más tarde, pero sí tiene que haber un principio. Y ahí se inicia la vida del cristiano en un aprendizaje, donde habrán incluso días malos en los cuales nosotros no queremos avanzar, pero somos entendidos que si no es con Dios no podemos hacer nada. Tener moderación en el comer, en el beber, en el vestir, en el dormir, en el comprar. ¿Cuántas cosas hacemos a diario? Tiene que haber moderación. ¿Cuántas cosas nos gustan desde antes de ser cristianos, con las que luchamos hoy en día? El cuerpo tiene que estar sujeto a nuestro Señor. Es un sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Señor. Y ahí vamos enseñándolo, porque hay cosas que no sabíamos, que no hacíamos bien. Pero hoy nosotros, con el conocimiento que tenemos en nuestro Señor, aprendamos que hay momentos que hay que decir que no. Y hay que ser firme. Y tenemos a veces que decirnos no, incluso nosotros mismos, con algo para comer en exceso o para beber en exceso, incluso aquel en la forma de vestir. Tiene que haber moderación, porque somos hijos de Dios. Tiene que haber dominio propio. El sabio Salomón en Proverbios capítulo 23, versículo 1 y 2, dice: cuando te sientes a comer con algún señor y te presenten
muchas cosas. Considera todo lo que ponen delante de ti, todo lo que pusieran en ese banquete cuando te sientes con un Señor. Y dice, pon cuchillo a tu garganta, lo dice Salomón. Y luego dice, y si tienes gran apetito, no codicies los manjares delicados, porque es pan engañoso. Salomón está diciendo que tomes en cuenta todo lo que ponen delante de ti, incluso teniendo mucha hambre, pon freno a tu boca, a tus ojos, a tus manos, a tu cuerpo completamente. Dominio propio en el cuerpo. Lo segundo, dominio propio en la lengua. La lengua forma parte del cuerpo, pero a la lengua se le da un trato especial, porque la lengua suele meter en problemas a mucha gente. Santiago lo escribe en el capítulo 3, versículo 5. Dice, siendo un miembro pequeño, enciende un bosque. O sea, un bosque es encendido por un fuego pequeño. La lengua dice que siendo un miembro pequeño se jacta de grandes cosas y es capaz de meterle candela a un bosque completo. La lengua es ofensiva, es conflictiva, es incendiaria, es explosiva, parece indomable. El mismo Santiago, refiriéndose a la lengua en ese capítulo 3, él describe que los barcos tienen un timón, que los caballos tienen un freno. Proporcionalmente son pequeños para lo que es el caballo, para lo que es el barco. Pero tanto el timón como los frenos son dominados por un hombre. O sea, el ser humano domina el freno del caballo y domina el timón de un barco, pero la lengua no. La naturaleza animal, incluso la muy salvaje, ha sido domada por la misma naturaleza humana. La lengua no. Cuesta muchísimo. Santiago describe que es fuego, que es contaminante, que es inflamada. Inflama y es inflamada por las mismas tinieblas. Y esa lengua de que está hablando Santiago es la que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, dentro de nuestra boca. Aprendamos de Jesús. Jesús en Mateo 27, cuando estaba frente a Pilato, y era Jesús atacado de todas las formas, injuriado, calumniado, ofendido. Cuando a nosotros nos ofende a alguien con la lengua, siempre se queda muy corto a lo que fueron las ofensas que le hicieron a Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús en esos momentos tan difíciles cuando era vilipendiado, cuando era ofendido? Jesús calló. Jesús no abrió su boca. Jesús tenía dominio propio. Santiago describe esa lengua, dice, está llena de veneno mortal. Y dice, ¿puede esa lengua bendecir y también maldecir? Él hace esa pregunta. Y luego dice, ¿puede la higuera dar aceitunas, la vid dar higos? O sea, el cristiano mostrar un comportamiento perverso por su lengua. Aunque eso ocurre, no debería. O sea, no puede ser que de la misma fuente fluya agua salada y agua dulce.
dice Santiago. No está bien, no puede ser. Esto tiene que llevarnos a chequear nuestra lengua, porque nuestra lengua va a reflejar lo que hay adentro. En el cristiano tienen que haber cambios, tiene que haber transformación, hasta en su forma de hablar, dominio propio. Lo tercero es en la mente. La mente. Dice Mateo 22:37, palabras de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Quiere decir que la mente está para amar a Dios, pero no todo el tiempo es así. La mente es rapidísima, viaja a años luz y es muy difícil detener los pensamientos. Cuando alguien maquina, cuando vino un pensamiento y se instaló ahí, es muy difícil echarlo hacia atrás. Ideas perversas, reacciones, no precisamente de un cristiano. ¿Cuántas cosas se gestaron ahí en un pensamiento? No puedes permitir que vengan cosas ahí a la mente, porque te puede enfermar todo el cuerpo. La mente es poderosísima. ¿Qué cosas vienen a tu mente? ¿Qué pensamientos vienen? El apóstol Pablo nos lo escribe en Filipenses 4:8. Él dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo nos está explicando, nos está colocando en qué debemos pensar. En lo que tiene virtud, en lo que disciplina nuestra vida. Porque a esa mente hay que disciplinarla. Nuestra vida comienza sus disciplinas allí. No permitas que pensamientos no cristianos te invadan. No le permitas a nadie, ni te permitas tú mismo, ese tipo de pensamientos. Primera de Corintios 2:16 dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿en qué piensa Cristo? Cristo piensa en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Esa es la mente de Cristo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Por eso mismo, no le permitas a nadie que venga a instalar cosas en tu mente, en tu pensamiento. No le permitas a nadie ni a ti mismo introducir lo que es contrario a Dios. El Espíritu Santo quiere ejercer dominio en tu mente para que pienses en lo que realmente debes pensar y tener dominio propio. Lo cuarto, es la cuarta área en donde el fruto del Espíritu en nosotros debe trabajar, en nuestros deseos. Los deseos, Pablo lo escribe en Gálatas 5:16. Dice la palabra: andáis en el Espíritu y no en la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Porque no andar en el Espíritu es satisfacer los deseos de la carne. Y es terrible, porque siempre han sido polos opuestos, aunque no parezca. Polos opuestos, el Espíritu y la carne. Pero hay cristianos que mezclan esto. No parece que fueran polos opuestos, pero lo son. El deseo se va a reflejar luego en la obra de la carne. Y hay unas cuantas cosas que el cristiano ya no puede hacer, pero algunos lo siguen practicando porque no tienen dominio propio sobre sus deseos. Porque el deseo pudiera venir, la tentación pudiera venir, pero el dominio propio debe frenar ese deseo. Pero hay
alguna parte de la iglesia cristiana que sigue participando de las cosas que el mundo ofrece o a las cuales el mundo llama. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5, del 19 al 21, nos refleja cómo se manifiestan las obras de la carne, que son producto de deseos en aquel que no tiene dominio propio. Dice Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todo aquello semejante a esto. Algunas otras cosas que alguien dijera: ay, no nombraron aquello, pero es que aquello es igual a esto. Toda cosa semejante a esto. Ten cuidado, tú que eres cristiano, con todas estas cosas, porque todo esto es producto de los deseos que se gestan en una persona que no tiene dominio propio. Tengamos esto muy claro. Tus deseos deben ser controlados por Dios. Que nuestros deseos sean controlados por Dios. Y si alguien pregunta: oye, pero yo he estado en estas cosas, corre al Señor. Y hay 3 cosas que tienes que hacer. Rapidito, reconoce esa área en la que estás luchando, en la que has fallado, reconócelo. Arrepiéntate, es el segundo paso que tienes que dar. Reconocimiento y luego arrepentimiento. Y como tercero, pídele perdón al Señor. Porque hay cosas que no debimos hacer, pero todo es una lucha. Y en esa lucha a veces cometemos errores. Reconoce, arrepiéntate y pídele perdón al Señor. Es clave en nuestras vidas estas 3 cosas. Ahora, entiende esto. Sin Cristo no vas a poder luchar contra esto. No vas a poder luchar contra esto. Solo Cristo y su Santo Espíritu que trabaja en ti podrán liberarte de esta cautividad. Lo quinto son nuestras ambiciones. En esa área el Espíritu Santo quiere trabajar para que haya dominio propio. Nuestras ambiciones. El salmista escribe, Salmo 48, y dice: hacer tu voluntad me ha dado gran gozo. Hacer tu voluntad, mi Dios, me ha agradado, dice el salmista. Porque la voluntad de nuestro Señor debe ser siempre el fin de todo en nosotros, el hacer su voluntad. O sea, lo que tiene que hacer cada ser humano en el día a día es conocer la voluntad de Dios para hacerla, y esa está en su palabra. Al salmista le agradó hacer la voluntad de Dios, y él dice que tu ley es el centro de mi vida, está en el medio de mi corazón, dice él, porque la voluntad de Dios la conocemos por la palabra, y en la medida que yo conozca la palabra de Dios, haré su voluntad, no mis ambiciones. El problema del ser humano es que más allá de la necesidad está lo que ambiciona. Hay cosas que necesitamos, pero la persona va a lo que ambiciona, va mucho más allá. Problemas como el que tiene el ser humano con la avaricia, el querer acaparar o tener muchas cosas. La avaricia es pecado, pero hay otro en el que nosotros luchamos diariamente que muchos no identifican, como la codicia. La codicia va un poco más allá de la avaricia. La codicia es ver lo que tiene el prójimo y también quererlo, y hacer lo que sea por tenerlo. Mucha gente hoy está en codicia y no se ha dado cuenta. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9 que hay quien quiere enriquecerse y cae
en tentaciones, cae en lazo, dice la palabra de Dios, en codicias necias, que son dañosas y que hunden al hombre en destrucción y en perdición. O sea, nosotros no podemos hoy estar enlazados, estar atrapados, encadenados por la codicia y ni siquiera te has dado cuenta de eso. ¿Cuántas personas por codiciar 40, 30, 50 dólares en un fin de semana se olvidaron de Dios? Ni se congregaron, ni oración, ni lectura bíblica. Y están trabajando y se están ganando un dinero, puede ser porque quiero lo que tiene mi amigo. Codicia. Y por eso dejaron de buscar al Señor. Es importante y muy importante que tú quieras superarte. Y es válido que te quieras superar. Y es válido que a veces con el trabajo puedas alcanzar algunas cosas. Que puedas de repente proyectarte y tener unos cuantos éxitos. Eso es importante en el ser humano. Pero cuidado con tus ambiciones. Cuidado con lo que estás ambicionando. Cuidado con caer en la codicia. Ten moderación en aquello que tú quieres. Una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es cuando empezamos a ambicionar. Y el enemigo está atento a ver si en ti hay ambiciones para atraparte y enlazarte. Que nuestro Señor controle todos nuestros planes por medio de su espíritu a mi espíritu. Dominio propio, aún en aquello que necesitamos y en alguna ambición que se pudiera presentar. Dominio propio. Lo sexto, los sentimientos. La sexta área donde debe el Espíritu Santo trabajar para formar el fruto de la templanza es en los sentimientos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:1, que no nos turbemos, que no andemos en turbación, que creamos en Dios y creamos en nuestro Señor. Porque la turbación viene a la persona, no lo deja decidir o lo lleva a decidir mal. La turbación tiene que ver con bloquearse. La turbación tiene que ver con no estar definido. ¿Cuántas personas asisten a un ministerio cristiano, pero no están definidos? O son o no son. Y eso va a traer confusión. Eso va a traer el posponer las cosas. Tengamos cuidado con esto. Es importante tener sano nuestro sentir en nuestro corazón para tomar las decisiones correctas, para decidir bien, para querer y hacer bien. ¿Cuántas personas hay con los sentimientos encontrados? Sentimientos encontrados debe ser algo ahí mezclado, algo ahí peleando dentro del ser humano lo bueno y lo malo. Ahí se encontraron y se agarraron. Sentimientos desordenados, hay que ordenarlos. Solo Cristo, por medio de su Espíritu, puede ordenar en nosotros. Ahora, Pablo nos lo refiere en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios que le hemos producido un gran gozo a Pablo, la iglesia, sintiendo lo mismo, la misma cosa, unánimes, teniendo el mismo amor. Porque la iglesia de Cristo debe sentir lo mismo. La enseñanza viene de la palabra, viene de Jesucristo y va todo aquel que la recibe. Ese es el cristiano, el Hijo de Dios que sigue a Jesucristo. Y ahí sentimos lo que la palabra nos imparte.
Pero ten cuidado, porque hay veces que se puede meter algo que no es bueno. Ten cuidado con esto y pídele al Señor que arranque de ti todo lo que no es bueno en tus sentimientos. Pero para que Dios arranque de ti, tienes que soltarlo. Suelta lo que tienes que soltar. Una vez que tú lo sueltes, Dios lo arranca. Pero no puedes pedirle a Dios que te quite algo que tú tienes abrazado. No, tienes que dejar, tienes que soltar. Si es para ti, ten la seguridad que eso vendrá a tu vida. Pero hay un momento que tenemos que soltar unas cuantas cosas. Y entonces aquello que no es de Dios, Dios lo va a arrancar. Pero tienes que soltar. No permitas que a tu vida venga una raíz de amargura, orgullo, rencor, que venga la altivez, o el rechazo, o el odio, o la falta de perdón. Y otras cosas más que enferman allá adentro. ¿Quién te domina? ¿Dios? ¿Seguro? ¿O crees que tú? Ahí dejo esa pregunta. Cuidado con un sentimiento enfermo, no dominado, porque puedes perder la gracia de Dios. Necesitamos todos al Espíritu Santo para que forme en nosotros el fruto del dominio propio. En Juan 16:14, Jesús dice que el Espíritu Santo lo ha glorificado y ha tomado de lo de Él para nosotros. O sea, el Espíritu Santo toma de lo de Cristo y lo trae a nuestra vida. Cristo tenía dominio propio. De ese dominio propio el Espíritu Santo lo tomó de Jesús para enseñárnoslo a nosotros, para trabajarlo en nuestra vida. Para que tú, viendo el testimonio de Jesús, permitas que el Espíritu Santo desarrolle en ti ese fruto. De lo de Cristo para nosotros, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo forma en nosotros, lo trabaja en nuestras vidas, porque Dios quiere que tengamos dominio propio. ¿Cuál área de tu vida necesita que se forme ese fruto? El de la templanza, el del dominio propio. ¿Cuál área de tu vida necesita que el Espíritu Santo domine, para que entonces tú domines en Cristo? Si el Espíritu Santo no domina esa área en tu vida, tú no dominas. Cuando tú domines, dominas porque el Espíritu Santo está ahí y tú dominas en Cristo. Tú dominas en el reflejo de Cristo a tu vida, si no, no. La enseñanza es esa. Ahora, ¿cuánto has perdido en esta vida? Chequea, ¿cuántas cosas has perdido? Algunos familia, otros salud, otro economía, oportunidades, proyectos, sueños. ¿Cuántas cosas has perdido pensando que dominabas? Pensando que podías controlar aquello. Y te distanciaste de Dios. Rechazaste a Jesús y el Espíritu Santo no está. Aunque conociste a Cristo y aunque el Espíritu Santo pudiera estar, es como si no estuviera. ¿Por qué? Porque al tú no anhelar a Cristo y a su Espíritu, no va a haber manifestación. Hay luchas y estás dando seguro luchas en esta vida. El mundo engaña. Y el mundo te ha dicho que tú dominas. Y que en el cuerpo
en la lengua, en la mente, en los deseos, en las ambiciones y en los sentimientos, tú dominas. Y que ese vicio del licor, tú sabes cuándo parar. Que aquella pornografía, tú sabes cuándo parar, que eso no te hace daño. Que aquella otra mujer, tú sabes cuándo cortar eso. ¿Cuántos vicios pueda tener una persona? ¿Cuántas situaciones contrarias a Dios? ¿Cuántas situaciones en que pareciera que los deseos te sacaron del plan de Dios o las ambiciones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos problemas? Y pensabas, según te dice el mundo, que tú controlabas, pero tú no controlas. ¿Sabe quién está detrás de lo que mueve tus sentimientos? Satanás. ¿Sabe quién está detrás de esa lengua venenosa? Las tinieblas. ¿Sabe quién está detrás de esos deseos o de esas ambiciones? Sí, el maligno. Todo lo que las tinieblas planifican está detrás de esto, donde lo que el Señor te dijo es: ten dominio propio por su palabra. Porque si hay firmeza en ti, en tus convicciones, si hay templanza, si hay autocontrol, las tinieblas no podrán manejar ni tus sentimientos, ni tus deseos, ni tus ambiciones, ni tu lengua, ni tu cuerpo. Porque ahí está el Espíritu Santo gobernando, y entonces tú dominas en Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y le habla del espíritu de cobardía, que es miedo, y del poder, del amor y del dominio propio, está refiriendo lo siguiente: por mucho tiempo has luchado con el miedo, porque el miedo está ahí, y cuando tú no lo ves ahí cerca de ti, es porque ya está dentro de ti. Y es un principado, y un principado que trae muchas cosas con él: inseguridad, inestabilidad, desesperanza, frustración, rechazo, ansiedad, complejos, enfermedad. ¿Cuántas cosas trae el miedo? Ahora, cuando el apóstol Pablo le presenta esto a Timoteo, nos está hablando a nosotros hoy. Contra el principado, el espíritu de miedo, entonces lo que trae el Espíritu de Dios. El poder son los dones. El amor es un fruto, y el dominio propio es otro fruto. Con poder, con amor y con dominio propio. Dominio propio es templanza, es firmeza, es autocontrol, es moderación. La fórmula para derrotar a las tinieblas y su principado de miedo: poder, amor y dominio propio. Si dominamos nosotros allá adentro en Cristo por medio del fruto del Espíritu Santo, vencerás el miedo y todas aquellas cosas que lo acompañan, que estuvieron disfrazados y que te llevaron a tomar decisiones equivocadas o a posponer aquello en lo que tenías que afirmarte, que te llevaron quizás a distanciarte del Señor por vicios o por codicia, por tantas cosas que estaban ahí escondidas y pensabas que tú podías controlarlo, pero no era así. Mi pregunta es: ¿quién te domina? Ahora, ya sabes quién te tiene que dominar. Solo ríndete al Señor, ríndete a Dios y anhela al Espíritu Santo en tu vida. Y que se desarrolle el fruto del dominio propio, la templanza, y tendremos victoria en Cristo a través de su Santo Espíritu a nuestro espíritu. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, precioso Dios, Señor, yo he predicado tu palabra, y tu palabra es verdad, y tu palabra va a ser para lo que fue enviada. Yo oro ahora, mi Dios, por cada familia, Señor, cada persona que representa una familia que oye esta palabra, en el nombre de Jesús. Se caen las estructuras, se cae todo amarre, toda cárcel, toda cadena, toda cautividad en el nombre de Jesús.
Poder de Dios, tocando las vidas, trayendo restauración en la familia, sanidad, libertad, en el nombre de Jesús. Sanidad en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Poder de Dios glorificado en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Presencia santa de Dios, llenando a las familias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.